la funeraria olía a lirios y a mentiras. Estaba sentada en la primera fila, mirando el ataúd de papá, mientras detrás de mí los susurros se hacían más fuertes con cada minuto que pasaba. La tía Verónica reinaba en la parte de atrás, hablando lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Claro que está sentada al frente, como si tuviera derecho, soltó Verónica, con ese tono venenoso que usaba cuando quería causar daño. Se hace la hija dolida cuando todos sabemos la verdad. Mantuve la vista al frente, las manos firmes sobre el papel del elogio que había escrito. 26 años siendo hija de Martín Cole y ahora, en su funeral, mi tía quería arrebatarme incluso eso. El servicio pasó en un borrón. Logré dar el discurso sin quebrarme, contando historias de papá enseñándome a andar en bicicleta, ayudándome con mis proyectos de ciencias, aguantando mis recitales de violín, malísimos, con una sonrisa orgullosa. Recuerdos normales entre padre e hija, que, según Verónica, yo no merecía. Pero no fue hasta la lectura del testamento, 3 días después, que hizo su jugada. El señor Harrison, abogado de papá durante 30 años, estaba sentado frente a nosotras en su oficina revestida de madera de caoba. El testamento era claro, papá me había dejado todo. La casa, las inversiones, sus acciones de la empresa. No era una fortuna, pero sí lo suficiente para estar segura. Esto es un fraude, gritó Verónica, poniéndose de pie antes de que el abogado terminara de leer. Ella no tiene derecho a nada. Señora Blackwood, respondió el abogado con paciencia, ¿el testamento de Martín es bastante claro? A Martín lo engañaron. Me señaló con una uña perfectamente manicurada que parecía un arma. Ella no es su hija biológica. Es adoptada. Tengo pruebas. Esa palabra me golpeó como si me hubieran dado una cachetada. ¿Adoptada? Miré al señor Harrison, esperando que se riera, que le dijera a Verónica que estaba loca. Pero su rostro seguía completamente neutro. ¿Qué pruebas? Me escuché preguntar. Verónica sonrió con triunfo y sacó una carpeta que evidentemente había estado guardando para ese momento. Cartas. De tu mamá a su hermana. Hablaban de la adopción, de cómo no podían tener hijos y de que iban a conseguir un bebé por canales privados. Esparció las cartas sobre el escritorio. La letra de mamá, desvanecida pero inconfundible. Las leí rápidamente, sintiendo cómo se me hundía el corazón con cada palabra. Eran vagas, hablaban de arreglos y de por fin tener a nuestro bebé, pero podían interpretarse como referencias a una adopción. Aun si eso fuera cierto, intervino el abogado, no invalidaría el testamento. Martín claramente consideraba a Meredith su hija. Legalmente, los hijos adoptivos solo heredan si se menciona explícitamente en el testamento, interrumpió Verónica. Él dejó todo a su hija. Si ella es adoptada, no es legalmente su hija a menos que la haya adoptado formalmente. Y ya revisé, no existen papeles de adopción. Ningún documento legal. Ha estado cometiendo un fraude por 26 años. Eso es absurdo, dije, aunque incluso para mí mi voz sonó débil. Papá nunca me dijo nada sobre una adopción. Claro que no. Seguramente le daba vergüenza admitir que lo habían engañado. Verónica recogió sus cartas. Voy a impugnar este testamento. Como única pariente consanguínea viva de Martín, todo debería pasarme a mí. No habías visto a papá en 15 años. Protesté. Ni siquiera sabías que tenía cáncer hasta que yo te llamé. La sangre es la sangre, dijo con frialdad. Y tú no eres sangre. Exijo una prueba de ADN. Vamos a resolver esto científicamente. El señor Harrison intentó intervenir, pero yo ya estaba asintiendo. Está bien. Hagámosla. Cuando la prueba demuestre que soy su hija, quiero que se acabe este acoso. La sonrisa de Verónica era depredadora. Ay, querida. Cuando la prueba demuestre que no lo eres, quiero que salgas de la casa de mi hermano en menos de 24 horas. La prueba de ADN se programó para la semana siguiente. Pasé esos días revisando álbumes de fotos, buscando parecidos que nunca antes había cuestionado. ¿Tenía los ojos de papá? ¿Su nariz? ¿O solo veía lo que quería ver? También revisé las cosas de mamá con más cuidado. Había muerto hacía 5 años, y la mayoría de sus papeles estaban guardados. Si existían documentos de adopción,
Tenían que estar ahí. Lo que encontré me heló la sangre. Más cartas, pero estas no hablaban de adopción. Hablaban de tratamientos de fertilidad. Procedimientos costosos, experimentales. Y facturas, muchísimas facturas. Todas con fechas cercanas a mi nacimiento. ¿FIV? Susurré en la bodega vacía. ¿Se hicieron una fertilización in vitro? Eso explicaría las cartas vagas sobre arreglos y conseguir un bebé. No adopción, reproducción asistida. ¿Pero por qué nunca me lo dijeron? El día de la prueba, Verónica llegó a la clínica como si fuera a una gala. Traje de diseñador, maquillaje impecable, incluso un fotógrafo para documentar el momento en que triunfa la verdad. ¿Lista para admitir la derrota? Preguntó dulcemente mientras esperábamos. Verónica, ¿qué pasó entre tú y papá? Solté de repente. ¿Por qué se odiaban tanto? Su rostro se endureció. Eso no es asunto tuyo. Si vas a quitarme todo lo que él me dejó, creo que tengo derecho a saberlo. Guardó silencio tanto tiempo que pensé que no respondería. Pero luego dijo. Martín siempre fue el hijo dorado. Le dieron todo. El título universitario, el fondo fiduciario, la atención de nuestros padres. ¿Y a mí? Me mandaron a un internado y me olvidaron. ¿Y por eso haces esto? ¿Por celos? Es justicia, espetó. Él lo tuvo todo en vida. Yo merezco algo en su muerte. La enfermera nos llamó antes de que pudiera responder. La prueba fue simple, un hisopo bucal, unos papeles, promesas de resultados en una semana. Una semana para que te expongan, dijo Verónica al salir. Yo que tú ya estaría empacando. Esa semana la pasé con un investigador privado llamado James Chen, altamente recomendado para asuntos familiares delicados. Si Verónica quería escarbar en el pasado, yo cavaría más hondo. Quiero que investigues todo sobre los tratamientos de fertilidad, le pedí. Y ya que estás en eso, investiga a Verónica Blackwood. Hay algo en esto que no me cuadra. James asintió, tomando notas. ¿Alguna sospecha en particular sobre su tía? Está demasiado segura de sí misma, dije. Como si supiera algo que yo no y esas cartas, ¿cómo las consiguió? La hermana de mi mamá murió hace años. Lo investigaré, prometió. La llamada llegó un jueves por la mañana. La voz del señor Harrison sonaba extraña, casi divertida. Meredith. Ya tenemos los resultados. Creo que deberías venir a mi oficina. Y trae a tu investigador. Verónica ya estaba ahí cuando llegué, prácticamente temblando de anticipación. Había traído a su propio abogado, un tipo elegante con traje caro. Por fin, dijo. Terminemos con esta farsa. El señor Harrison abrió el sobre con una lentitud teatral. Sus cejas se alzaron mientras leía, y luego se alzaron aún más. Me miró a mí, luego a Verónica, y volvió al papel. ¿Y bien? Exigió Verónica. Los resultados son interesantes, aclaró su garganta. Se confirma con un 99.99% de certeza que Meredith Cole es hija biológica de Martin Cole. La sala se quedó en silencio. Sentí un alivio que me recorrió el cuerpo, pero Verónica se puso pálida. Eso es imposible, susurró. Revíselo de nuevo. Debe haber un error. No hay ningún error, continuó el señor Harrison. Sin embargo, hay algo más. Señora Blackwood, el laboratorio realizó una prueba de coincidencia familiar como procedimiento estándar para confirmar los vínculos biológicos entre todas las partes. Y su voz ahora era aguda, preocupada. Usted no comparte ADN con Meredith Cole. De hecho, no comparte ningún ADN con la familia Cole. El silencio que siguió fue ensordecedor. El abogado de Verónica comenzó a mover papeles con nerviosismo. Yo miraba a mi tía, ¿era siquiera mi tía?, tratando de entender lo que acababa de escuchar. Eso es ridículo, balbuceó Verónica. Soy hermana de Martín. Nuestros padres fueron Robert y Ellen Cole. James Chen aprovechó el momento para intervenir. De hecho, señora Blackwood, sobre eso, sacó su propia carpeta. Estuve investigando su historial y encontré algunas discrepancias interesantes.
Extendió los documentos sobre el escritorio. Verónica Blackwood, nacida Cole, murió en 1973 a los 2 años de edad. Ahogada en la casa del lago de la familia. Aquí está el acta de defunción. Eso es un error administrativo, dijo Verónica, pero su voz temblaba. ¿De verdad? Continuó James, porque también encontré esto, papeles de adopción de 1974. Robert y Ellen Cole adoptaron a una niña llamada Victoria Hendricks, de 3 años, de una institución estatal. Le cambiaron el nombre a Verónica, aparentemente para honrar a su hija fallecida. Vi cómo el rostro de Verónica, o era Victoria, se desmoronaba mientras la verdad salía a la luz. Nunca me lo dijeron, susurró. Me decían que era suya. Según estos registros, dijo James con suavidad, tu madre biológica fue Eleanor Hendricks, quien te dio en adopción tras ser condenada por fraude y malversación. Estuviste 1 año en hogares temporales antes de que los Cole te adoptaran. La ironía era abrumadora. Verónica me había acusado de ser adoptada, de no tener derecho a la herencia de los Cole, cuando en realidad la adoptada era ella. Pero me amaban, dijo ella, con lágrimas corriendo por su rostro. Me decían que era especial, que me habían elegido. Si te amaban, dije en voz baja. Papá me contaba historias de su hermanita. Nunca mencionó que eras adoptada porque para él no importaba. Eras su hermana. Entonces, ¿por qué nos distanciamos? Me miró desesperada. ¿Por qué me dejó de hablar? James carraspeó. Tal vez yo tenga una respuesta para eso. Señora Blackwood, usted ha estado casada 4 veces. Todos sus esposos eran ricos. Todos murieron o se divorciaron de usted en menos de 5 años, y en cada caso hubo sospechas de dinero desaparecido. ¿Cómo te atreves? La familia de su primer esposo contrató a un investigador. Sospechaban que estaba desviando fondos, pero nunca pudieron probarlo. Su segundo esposo se divorció tras descubrir que había abierto tarjetas de crédito a su nombre. El tercero descubrió que estaba vendiendo las reliquias de su familia. Pensé en papá, en cómo de pronto había dejado de mencionar a Verónica cuando yo tenía 11 años. Intentaste robarle a papá, dije, cayendo en cuenta. Por eso te cortó de su vida. No lo negó. No podía, no con toda la evidencia sobre la mesa. Encontré una cosa más, añadió James. Las cartas que supuestamente eran de la madre de Meredith hablando sobre una adopción, son falsificaciones. Buenas, pero el papel es incorrecto, es de un fabricante que no existía hasta 2010. Las creaste para esta reunión. El señor Harrison se puso de pie. Creo que con esto terminamos. Señora Blackwood, o mejor dicho, señorita Hendricks, no tiene ningún derecho legal sobre la herencia de Martin Cole. Además, le recomendaré a mi clienta que proceda con cargos por fraude y difamación. El abogado de Verónica ya estaba guardando sus cosas, alejándose de su clienta. Ella se quedó sola, luciendo más pequeña de lo que jamás la había visto. Solo quería algo, dijo en voz baja. Toda mi vida me he sentido como si no perteneciera. Cuando supe que Martín había muerto, pensé que si lograba probar que tú no eras realmente de la familia, entonces tal vez yo sí lo sería. Pero si eras parte de la familia, le dije. Hasta que intentaste tomar lo que no era tuyo. Papá te habría incluido si simplemente hubieras sido su hermana en lugar de intentar ser su ladrona. Se fue sin decir una palabra más, sus tacones de diseñador resonando en el piso de mármol. Nunca la volví a ver, aunque supe que se mudó a Arizona y empezó de nuevo con otro nombre. Guardé los resultados del ADN en el cajón del escritorio de papá, junto con los papeles de adopción que James había encontrado. No los de Verónica, los míos. Porque los tratamientos de fertilidad no funcionaron. Mamá y papá sí me adoptaron, apenas unos días después de que nací. Nunca me lo dijeron porque, para ellos, yo era simplemente su hija. La biología no tenía nada que ver. Las cartas que Verónica había falsificado estaban basadas en una verdad que ella nunca pudo haber sabido. Pero papá me dejó todo de todas formas, porque entendía lo que ella jamás comprendió, la familia no se trata de sangre, ni de ADN, ni de documentos legales. Se trata de quién está ahí. ¿Quién se queda? ¿Quién te ama sin esperar algo a cambio? Papá tuvo 2 hijas, una biológica que intentó robarle,
Y una adoptiva que le sostuvo la mano durante la quimioterapia. Eligió a la hija real, la que lo eligió también a él. Doné la mitad de la herencia a la clínica de fertilidad que tanto trató de ayudar a mis padres, estableciendo un fondo para parejas que no pueden costear tratamientos. La otra mitad la usé para crear una fundación en apoyo a familias adoptivas. Y al final, Verónica tenía razón en una sola cosa: la sangre es sangre. Pero el amor es una elección. Y eso es lo que realmente hace una familia. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video. Sigan impactados.